Fundación DPT, potenciamos el talento. Ustedes saben que existen una serie de inconvenientes, problemas que se van sucediendo en la parte neurológica de los individuos. A veces como consecuencia del avance de la edad, otras veces por algunos otros problemas que surgen en el transcurso de la vida. Y entonces es bueno conocer, saber y tratar de prevenir si es necesario o saber determinados aspectos que solamente los especialistas nos pueden clarificar. Por eso está con nosotros el doctor Rojas Galeno Zenón Galeno Rojas, que es médico especialista en neurología y farmacología. Además es médico neurólogo de la Unidad de Neurociencias Cognitivas del Instituto Neurológico de Buenos Aires. Es docente de neurociencias cognitivas en diversos ámbitos académicos y asistenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto simplemente para que todos tengamos idea de que vamos a hablar con un especialista del tema. En principio, gracias por venir. Gracias por la invitación. Pero por favor, estaba hablando de los grandes problemas cognitivos que se pueden dar en los individuos, tanto mujeres como hombres, con el transcurso de la edad o no. Pero hay algunos problemas que sí me da la impresión de que surgen como consecuencia de edad. El caso del Alzheimer, ¿no? Y recientemente hubo como un encuentro donde hubo consejos y claves para proteger nuestro cerebro. Bueno, háblenos un poquitito de todo esto. Bueno, recientemente, debido a la Semana del Alzheimer, que se inicia con la primavera justamente, en INEVA realizamos una actividad muy importante, una convocatoria destinada a familiares principalmente de pacientes con Alzheimer, contándoles algunas claves de esta enfermedad. En un ámbito un poco más relajado. Lógicamente en un consultorio la situación es de menos tiempo y nosotros generamos un ambiente de discusión interesante y con mucha participación, mucho éxito. En lo que a mí respecta, me tocó hablar principalmente de los problemas cotidianos que surgen con esta enfermedad. Y les dimos unas pautas, porque la memoria se puede ejercitar de múltiples funciones, con múltiples ejercicios a veces muy sencillos. Trabajamos, por ejemplo, ejercicios motores, por ejemplo, les hicimos hacer actividades con sus manos, actividades en las cuales ellos puedan hacer ejercitación física, los propios pacientes en el mismo ámbito, porque todo eso está demostrado que la actividad física puede mejorar la memoria. Hay diversos estudios que demuestran eso. Entonces, qué mejor manera no solo de transmitirlo verbalmente, sino verdaderamente que el paciente en nuestro ámbito haga los ejercicios. También trabajamos otros aspectos como contando novedades, las novedades que van surgiendo de este tipo de problemas, nuevos tratamientos, nuevas opciones terapéuticas, porque hay mucha gente que piensa que no existen medicamentos y existen tratamientos disponibles para esta enfermedad. Hablamos también de nuevos recursos diagnósticos, algunos disponibles en nuestro país, otros que llegarán más adelante. En definitiva, fue una jornada muy exitosa. Creemos que hay que hacer mucha difusión de esta enfermedad. Es la nueva epidemia de nuestro siglo, cada vez más prevalente, más frecuente, porque justamente su frecuencia aumenta con la edad. Se va duplicando con cada paso de 5 años después de los 60 años. Y así aproximadamente, si empezamos con los 60 años con una frecuencia, una prevalencia de un 5 a 10%, a los 80 años la prevalencia, la frecuencia es mucho más alta y en algunas series, en algunas publicaciones, rondan más de un 50%. ¿Es previsible esta enfermedad? Se podrían hablar de factores de riesgos y factores protectores. La enfermedad en sí se la conoce como neurodegenerativa y como tal no es hereditaria, sino que el principal factor de riesgo es el paso de los años. Hay un subgrupo muy pequeño, yo diría menor del 5% de los pacientes con Alzheimer que pueden tener un Alzheimer de causa
hereditaria, familiar, es decir, que se va pasando generación a generación. Pero es una frecuencia muy menor. Uno no debería decir que esta es una enfermedad hereditaria y transmisible con la familia. Usted habló del transcurso de la edad después de los 60, etcétera, etcétera. ¿Naturalmente esto es universalizable o solamente hay un porcentaje que sufre el mal? Eso no es universal. No está, siguiendo la línea de lo que comentaba anteriormente, no está muy claro por qué algunas personas a sus 80 años tienen un excelente rendimiento cognitivo y por qué otras personas no, porque otras personas tienen enfermedades como Alzheimer. No está muy claro. Como tal existen factores de riesgo, por ejemplo, malos hábitos cotidianos, por ejemplo, falta de actividades intelectuales a lo largo de la vida que uno ha llevado. Y existen factores protectores, como por ejemplo, bueno, haber estudiado mucho, ser bilingüe, por ejemplo. Hay algunos estudios que dicen que ser bilingüe puede ser un factor protector. Lo cito como un ejemplo, hay un montón de otros factores protectores. Pero no es algo universal, no es algo que va a ocurrirles a unas personas y otros no. ¿Se tienen porcentajes? Se tienen porcentajes. Hay un estadio previo al Alzheimer que se llama deterioro cognitivo leve, es decir, olvidos cotidianos, patológicos, pero que no interfieren en la vida cotidiana, o sea, la persona con olvidos, pero que puede tener un manejo normal en su vida cotidiana. De los pacientes con deterioro cognitivo leve, se estipula que dentro de un año, dependiendo de la serie, entre un 5 a un 20% pueden tener Alzheimer, ¿sí? Lo interesante de esto es que, bueno, conocemos estadios previos al Alzheimer y algún tipo de ayuda podemos brindar los médicos en esos estadios previos. Sí se tiene en serio, en nuestro país hay mucha investigación al respecto de esto. Ahora, diría, porque el deterioro con el avance del Alzheimer es grande, ¿no? Entonces uno llega a comprobar, porque uno ha estado en contacto con gente que ha sufrido o sufre de este mal, que el deterioro es grande, es pérdida absoluta del contacto con la realidad. Entonces, ¿cómo hacen ustedes como para poder integrar ese tipo de personas? En principio yo creo que siempre se puede hacer algo. La enfermedad de Alzheimer tiene varios estadios. Hay un estadio primero leve, donde el paciente todavía tiene cierta conciencia de su problema, todavía reconoce que se está olvidando de las cosas. Y en estos estadios leves es donde más hay que trabajar, con medicamentos, con talleres que tienen diversos nombres. Uno es, por ejemplo, estimulación cognitiva, que son técnicas especiales donde se ejercitan las funciones que fueron comprometidas. Se ejercita, por ejemplo, la memoria, la concentración, el lenguaje, la capacidad para resolver tareas. Esto se llama estimulación cognitiva, es una práctica conocida, muy útil, se hace en INEVA y en varios institutos neurológicos y se puede hacer en cualquier estadio de la enfermedad. En estadios más avanzados, la prioridad ya es brindarle calidad de vida al paciente, que esté bien, bueno, puede tener un asistente terapéutico, puede ir a un hospital de día. Siempre en algún momento se puede hacer algo. Lo importante es que consulte con un médico especializado. Correcto. Ahora, ¿cómo se previene? No, a ver... Si es que se puede prevenir. La pregunta puede ser enfocada de diversas maneras. De lo que respecta a tratamiento farmacológico, medicamentos, medicina alopática, no existe un tratamiento farmacológico, un medicamento que pueda prevenir esta enfermedad. Ahora bien, hay toda una serie de estudios que nos cuentan un poco qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Bueno, hablamos de tener una dieta adecuada, sana,
existe algo que se llama dieta mediterránea, que incluye, bueno, vinos particulares, legumbres particulares, quesos en particulares, pescados que tienen mucho aceite omega 3. Esta dieta mediterránea parecería que nos ayuda digamos, a prevenir este problema. En concepto, llevar una vida sana, ¿no? Hacer actividad física, todas cuestiones muy lógicas, no tomar factores de riesgo cardiovasculares, no tomar uno en su vida factores de riesgo cardiovasculares como fumar, tener colesterol, evitar tener diabetes, porque todas estas cuestiones producen problemas de circulación cerebrovascular, cerebral y bueno, afectar más aún la memoria. O sea que prevenir, digamos, no hay una herramienta muy concreta, pero sí sabemos que hay cosas que si nosotros las hemos hecho a lo largo de nuestra vida van a impactar positivamente en nuestra memoria. Cuando indefectiblemente en algunos pacientes se deposite una proteína anómala que se llama amiloide, haber tenido toda esta reserva de memoria, toda esta reserva de vida cotidiana nos va a ayudar a llevar mucho mejor la enfermedad. Tenemos una cámara delante suyo, doctor. En un minutito diría, ¿qué consejo le daría a la gente? Primero tienen que consultar con un médico especializado, un médico con conocimientos en neurociencias cognitivas y con experiencia en el trato de esta enfermedad. Puede ser un neurólogo, puede ser un psiquiatra, puede ser un geriatra con experiencia en este tipo de problemas. Tienen que pensar que existen herramientas diagnósticas correctas y es preferible pensar que existe tratamiento, existen herramientas farmacológicas disponibles que pueden mejorar la calidad de vida, retrasar el curso de la enfermedad, pero siempre pensar positivamente que existen opciones, varias opciones para brindar a los pacientes. Le agradezco realmente la gentileza de haber venido. Por lo menos la gente y nosotros mismos tenemos una idea mucho más aproximada a lo que es este mal de este siglo, fundamentalmente. Gracias por estar. Gracias por invitar.